Buenas noches, estimados participantes. Este ya es nuestro tercer sábado, ¿verdad? Del curso de velocista. Vamos a seguir con lo que nos habíamos quedado la vez pasada. Estábamos hablando sobre la parte de la estructura y les estaba explicando parte del proceso que yo había seguido. Aún no habíamos culminado, ya falta un poco para terminar esta parte. Estábamos analizando uno de los robots que había construido. Les comentaba acerca de la turbina, ¿verdad? Una turbina centrífuga que había cambiado de motor por un motor brushless, que el motor tenía tanta fuerza de succión ahora, junto con la turbina, que tuve que ponerle una barra para que no se doblara, ¿verdad? A ver, ya. Entre otras cosas, ven mi sistema de 4 ruedas. Bueno, después vamos a hablar de eso. Después empezamos a averiguar otras formas de hacer un robot liviano con el mismo material del PCB. ¿Ven? Todas estas partes que ven acá es como un esqueleto nada más. Planeamos hacer así un robot seguidor velocista que fuera todo hueco, basándonos pues en el primero, ¿no? Que era de plástico. Rápidamente desechamos esta idea porque al final era una solución poco elegante. Decidimos pasarnos ya de una vez a hacer prototipos mandados a hacer a China, ya con toda la circuitería, ¿no? Seguimos en la tendencia de hacerlo todo muy liviano, entonces hicimos, por ejemplo, este primer diseño que fue muy compacto, como ven. Usaba dos TB62 FNG a los costados, tenía su apartado aquí para poner la controladora de velocidad de la turbina. Y esto es más o menos el diseño que adoptamos y que sigue siendo hasta el día de hoy. Con algunas modificaciones obviamente, pero todavía se conserva. Como ven, teníamos un regulador de voltaje SMD. Perdón, Tratamos. Sí. perdón, no sé si está compartiendo tal vez, porque no se ve nada. O Uy, uy. A ver, ya. Gracias por avisar. Ya. Estaba hablando de esta versión. Ya. Este es el robot que les estaba diciendo, con la turbina brushless. Pasamos a un nuevo diseño de PCB cortado con láser, pero desechamos la idea porque obviamente eso no tenía circuitos, solamente era usado como chasis. Pasamos de frente a las PCBs mandadas a hacer en China. Este fue nuestro primer diseño. Pero nos aventuramos a más o menos realizarlo nosotros antes de hacerlo en China porque no confiábamos en que llegue a tiempo para los concursos. Y bueno, me aventuré a hacerlo yo en una PCB con la técnica esta del papel fotográfico, no me acuerdo, papel cuché creo que se llama, impreso con láser y serigrafiado así con una plancha encima de una placa PCB. Como pueden ver, se logró, o sea que no es imposible hacerlo a mano, se pudo. Y de hecho, de ahí salió este robot. Un robot bastante rústico, la verdad, pero funcionaba bastante bien. Y todas las piezas se pudieron encajar como ven acá, en una estructura de PCB hecha completamente a mano. Aquí ya pueden ver otra de nuestras ideas que ya les había comentado sobre poner dos motores en línea. Ahí se puede ver muy bien cómo lo hicimos. ¿Eh? Simplemente agarramos dos motores que tienen eje extendido, motores 5 a 1, y los unimos. Unimos sus ejes por medio de un pequeño tubo, ¿verdad? Bastante resistente y también goma epoxi, pegamento epoxi. Ven cómo sus entradas para la corriente están invertidas.
a fin de que giren para el mismo sentido, ¿no? Ya, pues entonces hicimos esta estructura que funcionaba con una sola reductora y teníamos la velocidad de un 5 a 1, pero con el doble de fuerza. Funcionó bastante bien. Acá, como ven, seguimos con la regleta Pololu en 6 sensores. Pero acá ya hicimos otra cosa que es, ¿ven? Cambiar la turbina centrífuga por una axial, como se le dice. Entonces, em, resultó que gastaba bastante batería. Más batería que la otra turbina. Mm, hacía mucho más ruido. Entonces, no fue tan buena idea cambiar la turbina aquí. Eso sí, estas turbinas son un poco más resistentes. Las otras turbinas que les había enseñado centrífugas las habíamos hecho a mano. Entonces, corría el peligro de que alguna de estas aspas se rompiera en el camino. Nunca ha pasado, pero es obvio que si uno hace algo a mano con pegamento, superglue y esas cosas, puede llegar a pasar. Bueno, y acá les pongo imagen, pues, una de las ideas, ¿no? Poner estos dos motores en línea, ¿verdad? Con el doble de fuerza y la velocidad de un 5 a 1. Luego ya nos decidimos a mandar, pues, a hacer nuestra regleta en China. Esta fue una de las primeras regletas que hicimos. Como pueden ver, para aprovechar esta promoción que tiene JLC PCB, agarramos todo el cuadrito de 10 por 10 y le metimos pues todo lo que se nos ocurrió, ¿no? Ahí está la base, estaban los dos soportes para extenderlo un poco más hacia los costados, estaban dos regletas de sensores que nos alcanzó. Esta regleta tiene, ¿cuántos? 8 sensores, pero era muy fina, como pueden ver. Era muy delgadita, de hecho por acá tendría que buscarla. Era muy delgada. Y esta regleta la mandamos a hacer, bueno, toda esta estructura que ven la mandamos a hacer en un grosor de 0.6 milímetros de ancho, me refiero a la PCB. No fue un acierto, porque resultó, y esto para que lo sepan ustedes, hablando del peso, sí, el peso es importante. La PCB, mientras más delgada, más ligera, sí, pero tiene sus contras cuando bajas mucho el grosor de la PCB. Porque esta PCB sí era muy ligera, pero era muy frágil, en el sentido de que tendía a doblarse. Y cuando la regleta esta se dobla, tensa las patitas de los QRE 1113. Y al tensarlas, se desueldan de su cristal emisor. Entonces, solía pasar mucho con estas tarjetas, que eran demasiado flexibles por ser muy delgadas, 0.6 milímetros, que a cada rato se malograban los sensores. Apenas se golpeaba, hacía una torsión, ¿verdad? La tarjeta, inmediatamente una de las patitas de alguno de los sensores se soldaba. Entonces, mi recomendación, si van a mandar a hacer una PCB, que sea mínimo de 1 milímetro de ancho, de grosor, me refiero. 1 milímetro, porque menos de eso, la regleta se empieza a doblar. Y ustedes ven, la regleta Pololu es bastante resistente. Y de hecho yo creo que lo pensaron así porque para que no se doble y no se malogre tan fácil. Porque es una regleta de prototipo, si saben que le van a dar pues un mal uso, ¿verdad? Entonces las hicieron así para hacerlas más resistentes. Les recomiendo eso también. Piensen en que estas regletas se doblan bastante si las hacen muy delgadas. Muy bien, acá está el montaje más o menos de cómo venía siendo, de las primeras pruebas que estábamos haciendo. ¿Ven? Era tan delgada la PCB que hicimos que prácticamente se podía cortar con tijera. Con eso les digo todo. Era demasiado delgada. Entonces pasaba eso, pues, ¿no? Cada rato los sensores. Otra cosa que olvidé decirles, en la configuración que hemos usado, y que es la misma de la de Pololu, como están por pares, y han visto que cada emisor está por pares, o sea,
están acompañados uno al lado del otro. Si se malogra, por ejemplo, el primer sensor, ya el segundo va a dejar de recibir corriente. Entonces, si se malogra uno, como ya le había explicado a alguien en el chat, se malogran los dos. Entonces, es cuestión de que ustedes revisen cuál es el que está malogrado y lo reemplacen. Pero nunca son los dos, generalmente es solo uno que interfiere pues en la corriente del otro y ya no funciona. Entonces, siempre que se les malogre uno, van a ver que dos no funcionan. Eso es lo que quería decir. Otra cosita que se me había pasado también, una recomendación para los que usen tarjetas que funcionan a lógica 3.3 voltios, pero que usan alimentación con USB, o sea, tiene un regulador interno que baja los 5 voltios de un USB que conectan a su computadora, por ejemplo, los baja a 3.3 voltios para que pueda funcionar. Usen regulador externo de todas maneras, porque me acababa de acordar que es un inconveniente, por ejemplo, en este Teensy, no usar un regulador externo. Acá lo ven, acá tengo yo un regulador, pero es un error no usar un regulador externo de 3.3 voltios. ¿Por qué? Porque si a ustedes se les ocurre alguna vez tener conectada la batería, alimentando al microcontrolador, de frente, ¿no? Usando su regulador interno de esta tarjeta, resulta que le van a llegar al mismo pin de 5 voltios que viene de la computadora, le está llegando el voltaje de la batería, que seguramente sea de 2 celdas y que llegue a 8 voltios. Entonces tú le estás metiendo al puerto de tu computadora 8 voltios. Entonces es muy peligroso. Es por eso mejor siempre regulador externo. Ante la duda, mejor el regulador externo. Ya eso evita que tenga contacto directo la corriente de tu batería con la corriente del USB cuando lo quieras programar, quieras subir software. Bueno, y el robot quedó tal que así. Se veía bastante bien. Tiene exactamente la misma configuración del robot que hicimos a mano. Pero ven, este estaba un poco mejor hecho. En el sentido de que estaba bien soldadito. El USB estaba por este costado, como lo ven, para cargar el código. Y todo estaba muy ordenadito. Iba mejorando, ¿verdad? Salvo el detalle de la regleta que parece muy pequeña, ¿verdad? Muy liviana, pero muy frágil también. Luego pasamos ya a una de las últimas versiones que tenemos ahorita mismo. Es esta, la configuración de 16 sensores. Nos mandamos ya de frente por 16 sensores. 16 sensores y la regleta también toda hecha a 1 milímetro de grosor. Entonces ya la regleta es mucho más resistente. Los sensores, como son 16 sensores, pues tienden más a la torsión, ¿no? Como es más largo, es más fácil que se doble. Es más fácil que se rompan tus sensores, pues se rompan las patitas de los sensores. A ver, un momentito. Ya, a ver, mire. Luego acá también incorporamos otras soluciones. Por ejemplo, dejamos de usar el regulador térmico, ¿verdad? Porque existen, bueno, varios tipos de reguladores. Entre los más conocidos tenemos los térmicos y los de alta eficiencia, que son los step downs o también los elevadores de voltaje step up. En este caso decidimos usar step down para evitar que se caliente mucho, porque siempre cuando conectamos baterías a un regulador de voltaje de 5 voltios, 3.3, se suele calentar bastante, bastante, mucho, al punto de que a veces es casi intocable. Entonces decidimos cambiar por un step down, un paso abajo que se le dice también. Ustedes pueden encontrar esos reguladores muy fácil, hay bastantes pequeñitos. Yo tengo acá para enseñarles unos muy pequeños que encontré, son los más pequeños que hay, creo, en AliExpress, que tienen la capacidad de regular hasta 3 amperios. A ver, aquí les voy a mostrar. Es más grande esto. Ya, miren.
Es solo este regulador. Ahí está. Es muy, muy pequeñito. ¿Ven? Y tiene pues potenciómetro para poder dar el voltaje de salida que ustedes quieran. Eh, a ver, no sé si podría ver el chip para ponerlos. Mm, Después lo ubico y se los mando. Les voy a mandar un link ahí de AliExpress por si quieren comprarlo. Yo en este caso lo que hice pues es sacarle todas las piecitas y acomodarlas en este paquete que ven acá. En este paquete. Otra cosa que les sugiero también, que ya venimos hablando, es que aprovechen pues el espacio en sus PCB. Si van a mandar a hacer una PCB, aprovechen en mandar otras cositas también, en los huecos libres. Tienen que aprovechar el espacio, ¿verdad? Para que no desperdicien, pues. Porque todo esto casi tiene el mismo valor que si fuera un hoyo solo. Entonces aprovechen ahí. En este caso, miren, en el hueco de la turbina, si esto fuera un hoyo nada más, me costaría igual que meter un circuito acá adentro. Entonces vale la pena pues inventarse otras cositas y mandarlas a hacer. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces montamos acá toda la circuitería del step down que les acabo de mostrar. Y luego este pedacito de PCB se recorta y se monta en este lugar, que es justo el lugar donde entraría un driver de motor. O sea, este PCB lo hemos pensado para poder tener multiusos. Si no uso el driver de motor acá, puedo meterle el regulador de voltaje, step down, en este lugar soldado. Y entonces ya tendría una configuración para manejar brushless con un step down montado de una manera que pues parece muy profesional, ¿no? Entonces tendrían que pensar también en esas cositas. Ver en dónde pueden darle otra opción a su configuración, quizá para hacerla diferente. Si ustedes tienen dos ideas que van por dos caminos diferentes, como esta, que pensamos en usar motores DC de dos patillas y también las brushless que no tienen escobillas. Entonces, en la misma PCB pongan ahí sus ideas y acomódenlas para que puedan usar las dos opciones en determinados momentos, ¿no? Generalmente uno no manda a hacer solo una de estas regletas, ¿no? Eh, Creo que la cantidad mínima son 5. Entonces ahí ya, si tú haces bien tu configuración, la piensas bien, eso sí, para mandar a hacer sus regletas a China, piénsenselo bien para que no les salga algún error por ahí y para que tengan variedad de opción, ¿no? Por si quieren cambiar de configuración en algún momento. Por ejemplo, a este, a este arreglo yo le puse también para encoders, lo cual no está permitido, pero se lo puse igual por si acaso, para alguna retroalimentación que quiera hacer. También le puse esta pequeña piecita que me permite, no usar multiplexores, sino que como mi Teensy 4.0 tiene muchas entradas analógicas, consideré la opción de directamente pasar los 16 sensores de forma analógica hacia el Teensy. Entonces hice este pequeño bypass que se conecta en donde van los dos multiplexores que ya les había comentado. Y entonces me dan acá, me da hacia unas patillas que yo puedo soldar, ¿verdad? Y traer directamente hacia aquí. Entonces tengo más opciones, pues, ¿no? Puedo usar multiplexores, puedo no usar multiplexores, puedo usar ahí los drivers, los dos drivers para motores DC, o puedo usar la configuración para motor brushless que no necesita estos drivers, sino que necesita los controladores SC, ¿no? Que ya los ubico yo en otra parte, pero no van ahí, entonces aprovecharía ese espacio. Otra cosa, ven que está todo lleno de agujeros, ya está todo lleno de agujeros para ahorrar el espacio.
Entonces, si ustedes pueden meter agujeros en donde ven que no va a pasar circuitería, en donde no va a quedar feo y no va a afectar a su estructura, o sea, no va a permitir que se doble, entonces metan agujeros. ¿Ven? Está todo lleno de agujeros para ahorrar espacio. Otra cosa es, piensen también en los condensadores. Son importantes porque los conectores siempre vibran en las competencias. Como es un carro que se está moviendo en la pista, está en todo momento vibrando, ¿no? Y entonces los condensadores son importantes para evitar pues esas ligeras micro desconexiones que tiene, que podría apagarse fácilmente su microcontrolador por eso. Entonces, también por los cambios de velocidad de los motores, puede haber ahí un atasco en la corriente y estos condensadores, que se los puse SMD, bueno, acá solo se ve la ubicación donde van. ¿Ven? Tengo 4 de este lado y tengo también 4 de este lado. Y aparte tengo para un electrolítico aquí. Entonces tendría muchos condensadores aquí. Siempre prefiriendo SMD, ¿no? Porque pesan menos. Y también si van a usar electrolítico, también un pequeño SMD también. ¿Qué otra cosa también? Bueno, así es como quedó el resultado cuando lo mandamos a hacer ya. Obviamente aquí nos viene una sola pieza y esto ya sacando todas las cositas que no se iban a usar. Y va quedando así. Y el robot terminado queda de esta manera, ¿verdad? Con todas las piezas montadas. Esta es la configuración para brushless, motores brushless. Los dos motores que les había enseñado de casi 100.000 revoluciones por minuto, pues están aquí. Y sus dos controladoras están justo encima de un lado de la turbina, esta blanca que se ve acá. ¿Ven? Y entonces así quedaría. Que quedaría todo el montaje. Sigo con las ruedas de goma de pulsera que les dije, que funcionan hasta ahorita. Miren ya cuántos años y siguen funcionando. Así que totalmente recomendadas. Bueno, seguimos sobre... Bueno, esto ya les había comentado, vamos a pasar rápido. Esto es algo que les dije. Cuando la succión es demasiado fuerte, por ejemplo, estos son robots de México, ven cómo ellos usan dos motores también para cada lado, pero ellos no lo hacen lineal, sino que usan un engrane para unir las dos fuerzas aquí. Aquí se ve claramente cómo sale un engrane de un lado y se conecta con el engrane del otro lado del otro motor. Entonces suman fuerza, tienen la misma velocidad, pero el doble de fuerza. Esta es una idea también, ¿no? Una buena idea. Ellos usan este tipo de EDFs. Este es de 30 milímetros, 3 centímetros ya. Es un poco más grande que las típicas que suelen vender, ¿no? EDF 27, un poquito más grande. Su motor sí es bastante más grande, la verdad. Y creo que este admite hasta 3 celdas, lo que no admite el EDF 27, que solo admitía hasta 2. Entonces, este tiene más potencia. Y como tiene más potencia, miren, le han puesto una barra para evitar la torsión y no se pegue pues la panza del robot a la pista. Entonces, eso también es importante, ¿no? Considerar la barra para evitar que se doble su chasis. Acá ven como también los de HBFS, ¿verdad? Los de Rumania, también colocan su barra acá para evitar la torsión en el centro del robot. Y en el robot que yo he diseñado, también coloco una barra, acá se ve apenas, pero se ve, para evitar pues la torsión que sufre en la zona de la panza, ¿no? Ya si se llega a chocar la panza de su robot con la pista, ya fue porque ya el robot se va a quedar casi sin andar, porque se queda literalmente pegado en esa zona y las ruedas ya no ejercen pues su acción de traslación, rotación, ¿no? Seguimos. Respecto a la forma que debe tener su robot. Esta es ya una forma muy típica, ¿no? Eh, Respecto a que acá les ponen varillas, un par de varillas, ¿verdad? Es una forma muy típica. Yo creo que esta es la configuración que ustedes deben seguir para seguir progresando su robot, porque es la que les sirve sobre todo a los más rápidos en las competencias mundiales.
a ellos les funciona, seguramente a nosotros también nos funcionará. Entonces, están bien estos diseños. ¿Ven? Suelen ponerle ahí sus dos barras hacia los sensores. En medio va su conector flat, que transmite todas las señales de los sensores hacia el microcontrolador, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? Las fuerzas centrífugas, ya. Es importante tener la mayor cantidad de materiales acomodados muy cerca al centro de masa. Esa es otra cosa. Si usted diseña su robot, pues no se les va a ocurrir hacer una regleta, una PCB enorme y todos los materiales más pesados ponerlos en las orillas más extremas de su PCB. No. ¿Por qué? Porque ahí actúan las fuerzas centrífugas. Pues su robot va a tener que hacer curvas. Si el peso está muy fuera del rango del centro de masa de su robot, entonces las fuerzas que se van a aplicar para vencer pues, la inercia van a tener que ser mayores. Y si sus motores no son lo suficientemente fuertes, pues la inercia se los va a llevar. En estos robots que tienen estos motores tan potentes como los Ford Hover 1028 que ya vimos, ellos igual han tratado de concentrar pues todos sus materiales cerca, ¿no? Cerca al eje de sus motores, cerca al centro de masa. ¿Eh? Ahí se ve. Pero ellos no han hecho una tarjeta pues súper enorme, ¿no? Con los componentes muy alejados a su centro. Entonces, esa configuración está bastante bien también. Ven, acá hay otra. Siempre se trata de acumular en el centro de masa. Y sobre todo, pues, el centro de masa, ¿dónde debería estar ubicado? Muy, muy cerca al centro de giro de tu robot. ¿Y dónde va a ser? Pues en medio de los dos motores, ¿no? Justo en esta zona. Ya vamos a hablar de la ubicación de la turbina también. Estoy avanzando rápido porque ya en esta clase deberíamos pasar a la programación, aunque sea de introducción a Arduino, algunas cositas que quiero enseñarles. Para los que no saben, ¿no? Ya en la próxima ya diríamos cómo programar, leer las regletas que hemos hecho y también la de 16 sensores también quizá podamos abordarlo. Pero sobre todo lo que vamos a hacer en la próxima clase, o sea, mañana, es hacer nuestra propia librería para leer los sensores y para calibrar. También vamos a entender cómo es que se calibra. Muy bien. Ya. Otra cosa acá que tiene que ver los sensores en la mecánica física del robot al funcionar, diferencias entre las regletas. Acá ya les había mencionado ya el tamaño de las regletas. Miren, pues el exceso de material que tiene la regleta de la derecha. Si pueden evitar eso, si pueden evitar poner espadines, por ejemplo, háganlo. Suelden directamente los cables. Eviten pues el exceso de peso en esta zona. ¿Por qué? Porque es inevitable que sea el único componente de todo el robot que está muy lejos del centro de masa. Entonces, si sus sensores son extremadamente pesados, ¿verdad? Los motores van a tener que hacer mucha más fuerza para vencer a la inercia de mover toda la parte delantera, ¿verdad? Hacia la izquierda o la derecha. Entonces, por eso, traten pues de que sus sensores no tengan exceso de material. Que tengan el material justo y necesario para que soporten golpes, pero no se excedan. Traten de evitar poner pernos. Por ejemplo, acá han puesto hoyos para pernos. No pongan pernos acá. Si pueden, usen cualquier tipo de pegamento, pero no pernos porque pesan demasiado. Ni pongan ruedas locas de las gigantes que hay. A veces he visto unas que miden como 1 centímetro por 1,5, algo así. Entonces, traten de ahorrar todo el peso que se pueda en esta zona de la regleta, ¿no? Muy bien. Otra cosa, bueno, este es uno de los robots más antiguos en los que pues, uno veía y se aficionaba por los robots velocistas. En este caso, este no es un velocista, sino es un NATCAR o Robot Tracer. Este es el Kartix X4 de Aniki Hirai.
un robot japonés. Y esta fue la forma base que me inspiró a hacer pues este robot de acá. Ven que se parece un poco la forma, no es exactamente igual, pero más o menos. Entonces, lo pongo por ser pues uno de los primeros robots. Este robot me parece que ganó durante 9 años la competencia de su país, en Japón, ¿verdad? Usaba 3 motores, se movía la parte de acá, de adelante. Y ven que usaba tan solo 4 sensores QR1113. Creo que ya cambió de sensores, pero son más o menos del mismo tamaño. Y solo usaba 4 y con eso ya era súper veloz. Entonces piensen también en que la solución de 16 sensores tampoco es que sea pues lo máximo, ¿no? Es tan solo una conveniencia para algún tipo de curvas. Tampoco es pues que te solucione todo en un velocista. Los robots de HBFS, también ganadores casi de todo alrededor de su país, en Rumania y en Europa. ¿Ven? Tienen una configuración de 16 sensores, pero también otra de 12 sensores. Entonces piensen en que también ellos han considerado en usar menos sensores y han sido igual de exitosos. Entonces, ahí lo pueden ver ustedes. Otra cosa es que pueden hacer esto también, no hay ningún problema. Porque cuando veamos en la programación se van a dar cuenta que todos estos sensores van a actuar como si fueran un solo sensor largo, ¿verdad? No se va a ver mucho la distinción entre que se activa uno o se activa el otro. Entonces, ustedes pueden jugar un poco con las distancias, no tienen que pensar en que, uy, tiene que ser justo de la medida de mi línea. No es tanto así. Lo ideal, pues en la programación lo vamos a ver, es que todo esto funcione como un solo ojo largo, ¿verdad? Como un solo sensor largo, que no se noten las distinciones entre sensores, que sea como una solo o un solo sensor analógico que tenga todo este rango, ¿verdad? Y que me diga dónde está exactamente la línea. Tal como yo estoy moviendo el cursor de mi mouse a través de los sensores, yo quiero que me diga dónde está exactamente, no que me diga en qué sensor está, eh, por ejemplo, la línea, no, sino que me pueda decir eh, un número, sobre todo. Imaginen que yo divido toda esta sección en un número que va desde 0 hasta 6000 más o menos, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y así hasta 6000. Yo quiero que me diga exactamente dónde está la línea, no que me diga sobre qué sensor está. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase mañana. Entonces por eso no tengan miedo en la distancia de sus sensores, que tiene que ser exactamente igual a, no sé, a la medida de la cinta aislante que suelen usar a veces. Entonces eso, pues no se asusten por la medida de la distancia entre los sensores. A ver. Esto ya les había explicado sobre la regleta curvada. Les expliqué sobre los beneficios de tener la regleta curva, que les ayuda porque su robot, creo que acá lo dejé eh, para explicarles rapidito. A ver, aquí me parece. Bueno, acá les había explicado ya sobre que en curvas de 90 grados, o curvas muy cerradas, pueden existir ligeros defectos que su robot no pueda detectar si tiene pues la regleta plana. Entonces, si tiene la regleta curva, con las partes más alejadas del centro dobladas hacia el interior, entonces es mucho menos probable que su robot se equivoque y se salga de la línea. Entonces, esa es una de las razones. Ya nos quedamos aquí. Ya, acerca de la turbina. ¿Dónde debe estar ubicada la turbina? Vamos otra vez a estas fotos que se ven bastante bien. Yo he visto algunos robots que tienen la turbina muy ubicada en esta zona de acá, digamos como que muy cerca a los sensores. Y es un desperdicio de potencia de succión. ¿Por qué?
Porque literalmente, vamos aquí, literalmente, voy a hacer yo acá un dibujito. Imaginen que este es nuestro robot. A ver. Imaginen que ese es nuestro robot. En este lugar están las ruedas, ¿verdad? Y aquí están los sensores. Imaginemos solamente. Voy a cambiar de color aquí. Ya. Imaginen que ponen pues su turbina aquí. Insertar. Digamos que tus sensores están aquí, ¿no? Están pegando. O esta es la pequeña pieza que pega en la pista, ¿verdad? Para que no se choquen directamente tus sensores en la pista. Digamos que tú pones tu turbina aquí. Miren la distribución del peso o de la fuerza de succión. ¿Dónde va a recaer? Pues parte de la fuerza de succión se va a perder en este punto, en el punto donde están los sensores, que es totalmente innecesario, porque este punto no te proporciona nada de potencia. No te proporciona nada de potencia y más bien te proporciona freno porque está chocando, rozando directamente con la pista. Entonces lo ideal sería que tires tu turbina lo más cercano a tus motores, que son los que realmente necesitan la tracción, la fuerza de pegado contra el piso para que pueda avanzar tu robot. Eso sí, un pequeño detalle, lo ideal pues sería poner tu turbina justo en el eje de tus motores, ahí, para que toda la fuerza de succión pues actúe sobre tus ruedas y te pegues lo máximo posible. Pero eso tiene inconvenientes. ¿Y cuál es el principal inconveniente? Que cuando tú aceleras y tu turbina va a estar ubicada acá, toda la trompa de tu robot, donde están los sensores, se va a levantar, va a ser caballito tu robot. Es el único problema, por eso es que la tendemos a poner un poquito más adelante. Digamos que ahí, un poquito más, ¿verdad? Y la ponemos ahí, un poco más adelante del eje de tus motores, de tus llantas. ¿Ven? Entonces casi toda la fuerza de succión, toda la fuerza hacia abajo, va a actuar en la llanta y no tanto pues en la zona de los sensores. Entonces, más o menos tienen que pensar ustedes en eso. No se tiren pues a poner acá su turbina. Eso nada más. Ya les hablé sobre las llantas, por qué conseguirlas más livianas. De hecho, había una teoría en los fabricantes de autos que decía pues que las llantas multiplicaban por 4 su inercia, ¿verdad? La inercia de todo el objeto, porque eran objetos que estaban en movimiento rotatorio dentro de un objeto que se está moviendo en traslación. Entonces, ponían el siguiente ejemplo, digamos, dos autos exactamente iguales, pero uno con ruedas de 20 kilogramos, bueno, cada rueda de 20 kilogramos, y el otro con cada rueda de 40 kilogramos. Entonces, uno tiene pues 80 kilos más que el otro. Entonces agarraron y pusieron 80 kilos más de peso en el carro que tenía llantas de 20 kilos. Entonces ahora ya estaban equilibrados. Los mandan a competir y ven que se comportan distinto. Y de hecho, el carro que tiene llantas de 20 kilogramos y tiene el peso encima, se comporta mucho mejor que el que no tiene nada y solo sus ruedas son las que tienen 40 kilos cada una. ¿Y eso por qué? Porque mencionaban que eh, en esos objetos que tienen ese tipo de configuración, donde las llantas que están en rotación se mueven, literalmente es como si le pusieran, en vez de 80 kilos extra, como si le pusieran 240. O sea, es como si se multiplicara por 4. Entonces, deben tener muy en cuenta el peso de sus llantas. Esa es una teoría que si buscan la van a encontrar, sobre todo los que son fanáticos de autos, van a ver cómo influye pues el peso de una llanta al comportamiento de un auto. Entonces las inercias actúan ahí mucho. Entonces seguimos. Las llantas deben estar de acorde con los motores. Eso, bueno, es muy importante, ¿no?
Si tú, pues ya les había comentado, ya, si tienes unos motores muy buenos, no le vas a poner una llanta que no agarra nada. Tienes que ponerte a evaluar, a hacer pruebas, que tu llanta de verdad, pues, agarre lo suficiente como para apoyar a tu motor, porque si no, solo se va a resbalar tu llanta sobre la pista, ¿verdad? Y lo contrario también, no vas a poner una llanta, pues, hiper buena, pues no sé, sería el mejor de los casos, ¿no? Una llanta hiper buena y un motorcito que no le da nada de fuerza, no sería un desperdicio. Muy bien. Esta es la última cosa que quería comentarles, es acerca de cómo presentan sus robots. Yo entiendo que, bueno, uno está iniciando, ¿no? Pero miren, estos robots, es cierto que están iniciando, pero ya se han podido comprar algunos materiales. Tienen motores Pololu, tienen llantas compradas, llantas de aluminio, se ve por acá el brillo del aluminio. Entonces se han gastado buen dinero acá. Miren, su batería es una batería grande, más grande que la que usamos nosotros. Es muy cara, más cara, entonces han gastado presupuesto acá, pero mire cómo han unido pues su regleta con el Arduino Nano. Esto no es para nada estético, encima te aporta peso innecesario. Entonces yo les sugiero que no hagan esto. Suelden de frente sus cables, háganlo con cables muy finos, muy estético todo. Eso les ayuda. Si tienen estos cables acá, pues miren cuánto peso le están aportando a la trompa de su carro. Entonces hay que ponernos a pensar en eso también. Hay que hacerlo los robots bastante estéticos. La estética también ayuda, sobre todo con el peso, les digo. Miren, tremendo robot. La verdad no es por hablar mal de ese robot, pero se ve muy buen robot, pero miren cómo ha unido pues su regleta a su microcontrolador. Eso no puede ser. No puede ser que unas así tu regleta. Se has puesto tanto esfuerzo a conseguir tan buenos materiales y los unes así, no puede ser. Entonces también les pido que si ustedes van a hacer alguna configuración de algún robot, pues piensen también en hacerlo bastante estético. Y acá ya entramos a la estructura de programación. Quiero saber si alguien no ha tenido ningún contacto con Arduino, que lo diga, para obviar cosas. Igual les voy a hacer recordar por si algunos están muy amateur. Si alguno no tiene ni idea de Arduino, por favor que me lo diga. Bueno, yo supongo que más o menos ya todos tienen un acercamiento. A ver, dime, a ver. Ingeniero, antes de pasar al Sí, tema de programación, quería consultarle sobre lo que era la distancia de separación entre las llantas, o sea, de llanta a llanta, y ya, la distancia de separación del sensor entre el eje de los motores. Bueno, esas medidas sí, en realidad, no ya sé. sí. Yo les sugeriría que se fijen en los que mejor les va. Me refiero. Por ejemplo, este es un Open Lamborghini que era, me acuerdo de Andrés Berkovich de hace años, que fue pues uno de los primeros que empezó a promover esto de los seguidores de línea, sobre todo Robot Racer japoneses. Y miren cómo es su configuración. Los motores Pololo, sí, pero muy cerquita entre sí. La regleta extremadamente cerca a las llantas. Entonces, miren, no hay una configuración perfecta que les pueda decir de que esto va a funcionar sí o sí. Pero sigan a los mejores. Eso los recomiendo. Y los mejores son los de HBFS. Fíjense en sus distancias, en las distancias de sus ruedas. Estos robots son bastante grandes, ¿ah? No crean que son pequeños. Eh, La distancia entre mis ruedas, por ejemplo, era de 13 centímetros. Es de 13 centímetros y de hecho, voy a medir de cuánto es exactamente la distancia entre mis ruedas. Ya. Entre el principio y final de mis dos ruedas tengo 23 centímetros.
Y entre el eje que une las ruedas, ¿verdad? El eje que une los dos motores con sus dos ruedas hacia mi regleta, tengo 21 centímetros. Entonces, alrededor de esas medidas. A mí me han funcionado. Eso sí, miren lo que les estoy diciendo. ¿Ah? Entre el principio de mi rueda y el final hay 23 centímetros. No vayan a hacer un robot pues de 13 centímetros ahí. No. Tiene que ser un robot grande. Esos son los robots que mejor controlan la inercia al momento de dar la vuelta. Eso sí, sus motores tienen que ser rápidos, pues. Ahí nomás. Eh, Hay configuraciones mucho más pequeñas, como por ejemplo la de este seguidor, que es muy pequeñito, pero está hecho para otras cosas. Más pequeño que mi mano. Está hecho para otras cosas. Esto es Natcar o Road Tracer de Japón. Entonces, no es igual porque estos robots no tienen que perseguir la línea sin saber dónde está la línea, sino que hacen un recorrido previo a baja velocidad y entonces van regulando su velocidad en las curvas. Entonces, eso hace que no tengan que ser muy grandes, ¿no? En este caso, en los robots velocistas, pues si se pudiera, tendríamos que poner los sensores lo más lejos que se pueda para poder anticipar la curva, ¿no? Mientras antes veas la curva, antes vas a reaccionar a ella. Entonces esa sería la idea. Obviamente tendrías que ver tu proporción de tu centro de masa, ¿no? Porque no vas a poner una regleta que esté a 50 centímetros adelante porque tus llantas no la van a poder ni mover. Tienes que jugar un poco con las distancias, pero no te bajes mucho. Un robot pequeño no es la solución. Más bien, los robots que están casi al límite son los que mejor les va. El robot de 23 por 25, por ejemplo. Este robot de HBFS es enorme, ¿verdad? Muy bien, eso. A ver, ya entrando a la... ¿Alguno tiene otra pregunta? Si no, ya para empezar a la parte de programación en la siguiente hora del curso. Buenas noches. Dime. Sí, justamente respecto a las ruedas, tratado de conseguir, pero no encuentro ese pequeño eje y las de los pulseras. Ya, ¿cuál eje te refieres? A las ruedas, se podría decir al aro. Ya, pues el aro tienes que hacerlo tú en 3D. Ah, ya. Claro, Pero no he tienes que... encontrado de los Eso de las jefes, más pulseras, quieren. sí, eso está más complicado. Pues se podría conseguir en AliExpress si lo buscas. Ese Sí, ya... porque he encontrado que hay ahí en Amazon, pero aquí venden las comunes de aluminio, Juan. Claro, no, aluminio muy pesado. No, no, yo te Ahora, recomendaría que lo hagas en impresión 3D, que veas algunos tutoriales de cómo usar el Fusion 360 o quizás el SolidWorks y te fabriques tus propias ruedas. Por ejemplo, yo tengo ruedas con diámetro de, ahorita se los digo, mi ring tiene un diámetro de 18 milímetros, el ring que tengo. Pero porque mi goma es muy, muy finita. Si ustedes se consiguen una goma quizás un poco más gruesa, tendrían que no, hacer su ring un poco más delgado o más ya, pequeño. ahí son dos pedazos Ajá, de pulsera, ¿no? así es. ¿De qué Se ancho unen. más o menos? ¿Cómo? ¿Qué ancho tiene? Tiene 1 centímetro con 1.1 centímetros. Sí, y Ya, entre las dos, pues hacen sus 2 centímetros con 2, ¿no? Ahí está. Eso sí, estas se unen bastante fácil con Superglue o Tris, acá en Perú. Esos, ese pegamento epóxico que suelen vender en tarritos pequeñitos, ¿verdad? Que pegan bastante fuerte. Se suele pegar muy bien, pero tienen que lijarlo antes. Cada vez que ustedes quieran pegar, ven acá que yo literalmente las he cortado para unirlas y las he pegado, pero para que pegue bien, tienen que lijarlo.
lijan y ya con ese super glue se queda bien pegado. Porque si no, apenas muevan un poquito se despega. Ya con la Ya. lijada no se despega Ahora, nunca más. ahora, respecto al cableo que salen de la regleta, ¿qué tipo de cable recomienda? Porque la gran mayoría usan los Dupont, ¿no? Ya mira, yo uso flat. Si ustedes pueden usar flat, miren, yo les estaba preparando acá la regleta, ¿recuerdan el diseño? Ya yo se los estaba preparando para que usen flat. Si es que quieren, si es que pueden conseguirlo en AliExpress, venden. Cable flat es el típico cable pues plano, ¿no? Por ejemplo este que tengo yo, cable plano. Suelen vender Ya, y normal. ese cable, ¿de cuántos pines o cómo se pediría? Mira, este cable lo puedes conseguir en AliExpress. Suelen venir te dicen cuántos pines tiene. Eh, y te dicen la medida también, porque no todos los cables flat son iguales. En este caso, se usaría para esta regleta el cable flat tradicional. Es el más común de todos, ¿verdad? El que encuentras fácilmente en AliExpress, ese mismo. Y mire cuántos tiene. Tiene uno, 2, 3, 4, 5. Seguramente no vas a encontrar de 5, vas a encontrar mínimo de 10. ¿Qué vas a hacer tú? Ya les dije, esto de acá es muy artesanal. Agarras tu flat y lo cortas con mucho cuidado y sacas 5. Y así se hace. Y ese cable va soldado directamente Soldado al PCB directamente. Mira, o con el conector. soldado directamente. Soldado con mucho cuidado, con un soldador de punta muy fina, pero soldado directamente. Eso sí, ustedes le pueden poner un conector, por ejemplo. Yo acá tengo un conector. Tienen que buscar pues la manera. Miren, acá hay un conector. Conector de cable flat. Esto me dicen, ¿dónde lo puedo encontrar? Amigos, en impresoras, en tarjetas, tienen un montón, solo tienen que buscar. Entonces, esto de la robótica de ya categorías máster, pues uno tiene que buscar sus soluciones, ¿no? De que si hubiera una tienda que te venda todo hecho, ya pues todo el mundo ganaría, ¿no? Entonces, eso. ¿Algo más antes de cerrar ya la transmisión por ahorita y volver en unos minutos? Ingeniero, sobre el diámetro de las ruedas, Ya, miren, el diámetro que yo recomiendo, miren, 23 milímetros. No, 23, sí, 23 milímetros. 23 milímetros. Yo recomiendo esa medida, me parece perfecta. Y de ancho también les voy a decir. Me refiero, ya les dije el diámetro, ¿verdad? El diámetro ahí. Pero también el ancho. O sea, el larguito más o menos que tiene que tener, ¿verdad? A esto me refiero, lo voy a medir. Ahí está. También 23 milímetros. Es prácticamente cuadrado esto. Otra cosa, ya que están hablando de eso, a ver, voy a hacer acá algunos dibujos ya. Imaginen que sus ruedas son así. No se consigan ruedas así. ¿Por qué? Porque su robot va a girar aquí. Este es su centro de masa, ¿verdad? El centro donde va a girar su robot. ¿Y qué va a pasar? Imaginen que ustedes intentan girar todo esto, ¿verdad? Hay una parte en estas ruedas, hay una zona que va a querer girar más y otra que va a querer girar menos. Entonces, la parte más interior, más al centro de su eje de rotación, ¿verdad? Va a girar menos y la parte más exterior va a girar más. Pero es imposible que haga eso porque es todo un solo material. ¿Y qué va a pasar? Va a ofrecer resistencia su llanta. Va a ofrecer mucha resistencia al giro. Entonces ahí van a tener un problema. Entonces, lo ideal es que su llanta sea un poco más corta, ¿verdad? Ahí.
más o menos. Para que no tenga pues ese problema de que hay zonas que giran o que tienen mucha más distancia por recorrer que otra, ¿verdad? Véanlo desde el punto mecánico. Entonces, si son más cortas, tienen menos superficie de contacto, sí, pero la superficie de contacto que tienen les es útil y no les representa un freno. Imaginen que exageramos y ponemos ruedas así. Si este es mi centro de giro, ¿verdad? Están de acuerdo que la zona del exterior pues tiene más terreno que recorrer que la zona del interior. Entonces, me explico. Y si fuera más largo, para exagerar pues esto casi que tendría el doble de recorrido que recorrer que esta zona. Entonces, pero como son el mismo material, ofrece mucha resistencia al giro. Tan solo deben pensar en esas cositas. Entonces, si pueden, yo les recomendaría que una rueda de esta forma, ¿verdad? Entre cuadrada y rectangular, estaría perfecto. Fíjense en las ruedas que tiene HBFS. Voy a buscarlo ya. HBFS. Robotic. Bueno, ahí tenía foto, pero está bien también esto. Esa es la página web de los campeones de Rumania. Miren cómo son sus ruedas. Son apenas rectangulares. No exageran en el tamaño del diámetro, ¿verdad? Ven que ellos también han hecho su propio ring en 3D, ¿verdad? Ya. Ya. Como les decía, si solo está tocando esta zona, eso quiere decir que está doblado su chasis y solo está tocando esta parte de la rueda. Lo ideal sería, pues, que tengan toda esa zona en contacto. Si su zona de contacto es un poco más grande, más que mejor, pero no mucho más grande, porque ¿qué pasa si tienen una goma super flexible, ¿verdad? Muy, muy flexible, y su superficie de contacto ya de pronto es así. Ocupa casi ya todo el diámetro visible, ¿no? Pues ya esto de acá te perjudicaría porque hay demasiada superficie de contacto, por lo tanto, demasiada adhesión. Entonces eso hace que tus motores tengan que hacer más fuerza para despegarse de una zona de la pista para volver a pegarse en el otro. Entonces, esto perjudica. Entonces, lo ideal sería que más o menos su zona de contacto sea así, ¿verdad? Lo ponen ahí, pero ahí. Pues esa sería su zona de contacto. Imaginen ahora que su rueda pues es mucho más grande, ¿no? Digamos que es corta, sí, pero tiene un diámetro más grande. Eso hace, siempre los diámetros más grandes hace que su superficie de contacto crezca un poco. Entonces uno querría que su rueda sea un poco grande y que tenga un poquito más de superficie de contacto. Pero está el hecho de que si es muy grande, las fuerzas centrífugas otra vez actúan en la llanta, ¿verdad? Y como está muy alejado del eje de giro, hay un problema. Entonces, yo les recomiendo sí que una llanta de 23 por 23 milímetros es una medida que funciona. Y muy cercana también pues a los campeones mundiales, ¿no? Que son los de HBFS. Listo, ya con esto acabamos la parte de estructura. Si alguno tiene una pregunta que hacer durante el transcurso de- de las demás clases, normal, podemos abordar otra vez el tema y no hay problema. Como les dije, era bastante flexible todo esto. Empezamos con la introducción a la programación en C, sobre todo para Arduino, en su IDE. Vamos a ver cositas, pues, básicas, ¿no?
Si alguno no ha visto nunca cómo es el Arduino IDE, ahora ya estamos en una versión nueva, pero yo les sugiero que usen la 1.819, que no es la más actual, pero sí es la que es más compatible con todo. Pues la nueva, si bien es cierto, se ve más bonito, tiene colores oscuros, sí, pero tiene ciertas cosas que todavía no cuadran. En el Serial Plotter hay cosas que no son similares a lo que era antes y no se ve muy bien las curvas, para los que ya saben más o menos. Las señales no se ven tan bien. Igual hay configuraciones que se pueden hacer para hacerlo más parecido a lo de antes, pero yo preferiría usar la 1.819. En este caso vamos a usar esa. Bueno, esta es básicamente la ventana principal que se abre cuando cliqueas pues, en el icono de Arduino, ¿no? Puedes descargar Arduino en cualquier computadora, básicamente. Es gratis. Solo tienes que darle en la opción Just Downloader y se te descarga cuando entres a la página de descarga de Arduino. Y nada más, la instalas, se instala bastante fácil como cualquier otro programa, no tiene ninguna dificultad. Y cuando lo abres, pues se te abre esta ventanita, ¿no? Las partes fundamentales de esta ventanita. Ves una opción acá que te pone un check. ¿Qué significa ese check? Significa compilar o verificar lo que has escrito. Básicamente, si te has equivocado por ahí, no has puesto una coma, si has escrito una variable que está mal escrita, o si has escrito algo que no tiene sentido, pues antes de cargar el código a tu microcontrolador, lo verificas antes que nada y sales de dudas. Esto también siempre se llama compilar, ¿no? Cuando trabajamos en C. Luego tiene la opción, acá una flechita, que significa subir el código. Una vez que ya has compilado y verificado que no tienes errores, pues subes tu código hacia tu microcontrolador. Tienes la opción de nuevo, la opción de abrir, las típicas, y la opción de salvar guardar. ¿Verdad? Otra cosita que tienes, hablando ya del menú, aquí en archivo, pues tienes también la opción nuevo, abrir reciente, proyecto, ejemplos. En ejemplos tienes un montón de ejemplos que puedes tomar y modificar. Ya vienen preestablecidos los ejemplos de muchas tarjetas, librerías, funciones. Hay muchas cosas en ejemplos. La opción cerrar, salvar, guardar como, configurar página, imprimir preferencias. Dentro de preferencias podemos encontrar cositas, por ejemplo, el tamaño de la fuente, ¿verdad? El idioma, el tema. Y una cosa muy importante para los que usan otras tarjetas que no son directamente Arduino, por ejemplo ESP, tú tienes que cargar tu archivo JSON en esta parte, en link de tu tarjeta. Siempre es así. Hay un link que te dan en la página de la tarjeta o en algún lado lo puedes encontrar si buscas en YouTube, por ahí. Tienes que pegarlo aquí y ya pues el sistema reconoce tu tarjeta, ¿no? O te da la opción para que puedas elegirla. ¿Y dónde se elige? Acá yo tengo abierto ya el Arduino, acá pueden verlo. ¿Dónde se elige más o menos la tarjeta? En esta parte, en la parte de herramientas, te van a aparecer las tarjetas disponibles que tienes. En este caso yo estaba trabajando con mi Arduino Teensy, entonces ya me aparece por defecto el Teensy. Pero si estabas trabajando con uno, te va a aparecer el 1. Tú eliges más o menos el puerto cuando lo conectes. Por ejemplo, voy a conectar acá. Conecto mi microcontrolador. Ahí más o menos lo reconoce. Nunca lo reconoce cuando está abierto a herramientas, sino que tienes que salir un ratito. Y ahí ya lo reconoció. ¿Ves? Puerto COM3 Serial Teensy 4.0. Ahora espérame un momento. A ver. Muy bien. Como les decía, ahí puedes elegir la tarjeta, ¿no? Si yo hubiera conectado mi Teensy por primera vez y no hubiera cargado, por ejemplo acá, preferencias. Bueno, este es un formateado recién en mi computadora, pero sueles tener acá cuando trabajas con ESP32, quizá con Atini, ¿verdad? Con tarjetas que no son muy usuales, tienes que pegarle acá un link. Y cuando le pegas ese link, ya pues
te reconoce acá la tarjeta cuando la conectas y todo eso. A ver, otra cosita. Ya, eso es como que lo más básico. Cuando empieces a usarlo ya te familiarizas, vas buscando cositas. En la sección de herramientas hay dos opciones muy importantes como son monitor serie y serial plotter, que es algo que vamos a usar mucho durante el transcurso de las próximas clases. Hoy día ya vamos a empezar a usarlo. El monitor serie es básicamente una interfaz que te permite ver datos visualmente a través de números. Y el serial plotter te los permite ver a través de gráficas. Entonces tú vas a tener una idea de cómo se está comportando tu señal. Entonces, son dos herramientas muy importantes que vamos a usar. A ver, Edgar, dime. Sí, una pregunta, dije, ahí en el Teensy, el 4.0 trabaja a 600 MHz. ¿Tú cuando lo trabajas con los 600 o con los 150 que veo ahí? No, yo normalmente lo trabajo a 600, sino que el problema es que mientras más megahertz le das, más se calienta. Ah, ok, vale. Claro, entonces para que no se caliente tanto, yo a veces normal, cuando quiero hacer pruebas, lo programo a 150 nomás para que no se esté calentando demasiado. Ok. A ver, las estructuras básicas que ya están en la sección donde puedes programar, que es todo de esta parte de acá. Y como tengo un programa acá, ya tengo dos, se pueden abrir varias cosas acá. En toda esta zona, pues es tu hoja, ¿no? La hoja donde puedes programar tú. Y tiene varios sectores. Vamos a ver. El sector que está justo arriba de donde dice Voice Setup, ¿verdad? Siempre que abres, por ejemplo, voy a abrir un nuevo. Siempre que abres, siempre aparece un Voice Setup y un Voice Loop, ¿verdad? Justo arriba del Voice Setup, ¿qué puedes poner? Ahí puedes incluir librerías. Esta es la zona donde puedes incluir librerías. Puedes declarar variables globales y también constantes. Y puedes definir elementos. Siempre justo antes del Voice Setup. ¿Qué puedes hacer dentro del Voice Setup? Es básicamente configuración, ¿no? Este código que está dentro del Voice Setup solo se ejecuta una sola vez. Puedes hacer cosas acá, por ejemplo, hacer que tu LED se prenda, un LED, por ejemplo, el LED 13 que viene preconfigurado en el Arduino, viene un LED en el pin 13. Puedes hacer que se prenda y luego se apague y solo lo va a hacer una vez y nada más. Es código de una sola ejecución en esta zona. Y sirve más que todo para inicializar elementos, ¿verdad? Para definir qué pines van a entrar, van a ser entradas digitales, salidas digitales, ¿verdad? No sé, para definir si vas a trabajar con interrupciones, para ver qué tipo de interrupción es. Se pueden como configurar o inicializar varias cositas, ¿no? Ya vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. No vamos a ver todo lo que se puede hacer con Arduino, sino obviamente solo lo que nos es útil para el curso. Luego acá el void loop. ¿Qué significa loop? Pues es un bucle, ¿no? Un bucle. Esto es justamente lo que se va a repetir. Esta es la parte más importante de todo microcontrolador. Siempre hay, ¿no? Un bucle. Algo que se repite y se repite, ¿no? En este caso tu código va a fluir en este loop. Es el código de ejecución cíclica. ¿A qué me refiero? Aquí va a ser donde tú vas a leer, vas a corregir. Lees otra vez, corriges. Leer me refiero a lees dónde está la línea y corriges con tus motores hacia dónde tienes que ir para seguirla, ¿no? Pues eso vas a hacer constantemente. Lees, corriges, lees, corriges. Entonces, ¿dónde se hace? En el void loop. Y luego, aparte de eso, también para ordenar tu código un poco más, puedes hacer funciones también. O sea, a partir de este void loop puedes llamar a una función que está fuera del void loop, ¿verdad? Que hace algo genérico, por ejemplo, si tú le metes un número, te lo transforma en, no sé, una multiplicación por 5, quizás necesites hacer eso. Ya, pues puedes poner acá tus funciones aparte. Y siempre que le metas un número, tu función la multiplica por 5, por ejemplo. Y acá se va a escribir el número multiplicado por 5. Entonces son funciones que te permiten ordenarte un poquito, ¿no?
Esta parte de abajo es la consola de depuración. Generalmente cuando te equivocas o cuando le das compilar sale acá algún error en letras rojas. A veces no es error, pero la mayoría de veces sí. Te dice pues más o menos dónde está ubicado el error, ¿no? También te dice, te informa cuando ya cargas el código, te informa cuánto espacio de la memoria del Arduino has ocupado, ¿verdad? Los bytes y eso. Cuántos bytes has ocupado, cuántos te quedan, el porcentaje de bytes. Eso sería como lo básico, ¿no? Luego, ejemplos prácticos que nos van a servir ya para este curso. Vamos a ir de frente ya a leer sensores, que es como que lecturas analógicas normales. Vamos a hacerlo, ¿ya? Bueno, acá cerrado. Vamos a abrir uno reciente. Ejemplos curso. Ya, miren esto. VoiceTube. ¿Qué he hecho en el VoiceTube acá? Simplemente he inicializado el serial. ¿Qué es el serial? Pues algo que nos permite sacar por interfaz cierta información para poder nosotros mirarla, para poder observar datos o cómo cambian en tiempo real. Entonces, serial paging. Inicializamos el serial. ¿Esto qué viene a hacer? Son los baudios, ¿verdad? Hay gente que suele trabajar a 9600. Hay varias opciones de baudios que puedes trabajar, ¿no? Yo siempre le suelo poner 115200. Otra cosita, ya sabrán pues, la mayoría, ¿no? Cómo se lee un pin analógico con la función analogread, ¿verdad? Analogread. ¿Y qué pones después? Ahí va su paréntesis, ¿verdad? Y dentro del paréntesis pones, por ejemplo, A0, si quieres leer el A0 de tu Arduino 1, por ejemplo. Bueno, siempre con un delay acá, porque si no es muy rápido. Recuerden que los microcontroladores son muy, muy rápidos, entonces hay que ponerle su delay. Delay significa que tu microcontrolador queda como en stop, parado, y esto que está dentro, este numerito, significa los milisegundos que va a quedar parado. En este caso, 30 milisegundos. Ya. Entonces, si tú le das analog read y lees, obviamente tu microcontrolador va a leer, pero tú no vas a ver nada. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder ver ese dato? Entonces, tú haces esta función de acá, que la voy a sacar ya. Esta que le he comentado. Por cierto, así se comenta en IDE Arduino, para cuando tengas que comentar un montón de cosas así. Se comenta pues con un slash y un asterisco cerca o pegado a lo que quieres borrar, ¿no? Y luego acá igualito, el asterisco pegado a lo que quieres borrar y luego el slash. Y ya se comenta todo esto, ¿no? Comentar es como deshabilitar, inactivar, pero sigue como escrito ahí. Y para comentar líneas nada más, por ejemplo, tú no quieres comentar todo, sino solo una línea, les pones slash slash y comentaste ya esa línea, ¿no? Se suele usar mucho esto para pues poner esta parte del código, lee tal cosa. Ya, pues, sirve para explicar, para comentar cosas cuando estás haciendo pruebas, ¿verdad? Básicamente es como texto inhabilitado, que no funciona nada. O sea, no tiene ninguna función dentro del microcontrolador, solo está para indicar algo. Ya, en este caso, miren, esta es la función serial print. Eso quiere decir que nos va a imprimir en una interfaz la lectura analog read, ¿verdad? La lectura analógica del pin A9. Que en este caso, yo para estas pruebas voy a usar la regleta que hice para mi NATCAR, que es esta regleta de acá. Ya está unida a un chasis también para NAT. Uy, perdón. Esperemos. Ya, ahí está. Voy a usar esta. ¿Ven cómo brillan ahí los sensores? Ahí están brillando. Yo acá tengo 6 sensores. Y vamos a usar como ejemplo esto. Esta es la misma configuración que hemos hecho nosotros para los 8 sensores. Exactamente la misma. Y se lee exactamente igual. Esas son las bondades del Teensy, que también estoy usando el Teensy, que es igualito al Arduino. Prácticamente lo mismo. Solamente cambian pues el nombre de los
de los pines. Por ejemplo, este tiene A9, el Arduino Nano no llega a A9, hasta A7 nomás. Pero esto tiene más, ¿no? Si ustedes quieren leer pues, el 1, 2, 3, el A0, pueden hacerlo. Pueden leer lo que sea ahí, de los pines analógicos. Entonces, como les digo, implementamos esta función. Vemos que esté bien conectado ahí el Teensy, que lo reconozca en su puerto COM. Compilamos. Verificamos que no haya ningún error, pues. A veces demora. Suele demorar las primeras veces que entras a programar. Depende. Vamos a esperar que compile. Ahí compiló sin ningún error. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a simular fallos. ¿Ya? Miren, yo he puesto serial print y he leído el pin analógico A9. Subo. A ver cómo se sube. Subido. Y yo para ver los datos, yo me voy a esta pestañita de acá que dice monitor serie, que me da los datos a través de números. Pero ¿qué está pasando? Me está dando todos los datos seguidos uno detrás de otro, entonces no puedo identificar qué números son, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a implementar aquí un salto de línea, que es como darle enter, ¿no?, al dato. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Poniendo simplemente ln en minúscula, ln, luego del print. Entonces, ¿qué logramos con eso? Que cada vez que nos muestre un dato, salte de línea pues hacia abajo y muestre el dato. Salte de línea y entonces ahí vamos a poder verlo mejor. A ver, vamos a cargarlo primero, ¿verdad? Vamos a cargarlo al Teensy. Ya, ahí se subió. Monitor serie, así también lo puedes abrir a través de herramientas, monitor serie, o de frente aquí en monitor serie, ¿no? Ven ese número, me está dando 65. ¿Qué es eso? Yo les había dicho que mi regleta, cuando lea blanco, debería leer valores cercanos a 0. En este caso a mí me lee 65. Y cuando no está leyendo nada, o está leyendo negro, o le estás apuntando al aire, te tienen que dar valores cercanos a 1000. En este caso, voy a levantar mi regleta y me está dando, ¿verdad?, 1019, 1020. Muy, muy cercano a 1023, pero nunca a 1023 como les había dicho. Y acá les muestro en la cámara. Así lo puedo ubicar bien. Ya, ahí. Y el monitor serie. Ya, ahí se ve bien. Miren cómo estoy con la regleta al aire. Ahí se ve. Ahí se ve cómo brillan incluso los LEDs de mi regleta. Y me están dando 1000. El pin A9 me está dando 1020. Si yo pongo mi mano, ¿ven cómo baja? 60, por ahí 70. ¿Ven? Otra vez. Y así es como podemos visualizar, pues, y darnos cuenta de esa información fácilmente, ¿no? Eso es con un solo sensor, ¿no? Nosotros también podríamos medir todos a la vez, y ahorita vamos a ver cómo se hace. La otra opción también es Serial Plotter, que nos muestra lo mismo, pero a nivel gráfico, que esto me parece más interesante todavía, porque podemos ver cómo se comporta nuestra señal, pues a nivel gráfico. Miren, ¿ven? Acerco mi mano. Si alguno de ustedes no conocía, yo creo que sí la conocían casi todos los que han empezado con Arduino, pero si no lo conocían, esto les va a ser pues fundamental a la hora de programar todo acerca de sus sensores. Entonces ahí ven si su sensor está leyendo bien, quizá no está leyendo bien, ¿eh? Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer también es agarrarnos a leer todos los sensores, porque no vamos a estar leyendo uno por uno, ¿no? Entonces, para mostrar todos los sensores en la misma pantalla, lo que podríamos hacer es directamente esto, pero para cada uno de los sensores. En este caso,
Yo tengo el serial 9. Voy a sacar por acá la parte que está comentado. Serial 7. Obviamente este orden que tengo yo es porque así era más fácil, así era más corta la ruta que tenía que hacer en mi PCB. Si ustedes le han dado en orden, pues será A0, A1, A2, A3 hasta el 7, ¿no? Y si le han dado en desorden, también tienen que seguir el mismo desorden que ustedes han... Tienen que fijarte en cómo han hecho su esquemático, ¿no? Ya, A6, seguimos con el A2. A2. A0. Y A1. Muy bien, ahí están todos. Entonces, yo digo, bueno, acá me falta el LN, ¿no? Voy a darle LN, 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 LN y LN. Subo y vamos a ver qué pasa. Ahí subió. Veamos qué pasa en el monitor. No podemos identificar todos los sensores. Tenemos 6, pero parece que solo hay uno. No sabemos qué pasa, ¿verdad? Entonces, algo hemos hecho mal. Y lo que hemos hecho mal es que le hemos dado salto de línea para cada vez que leo un dato, salta de línea y me muestra el otro dato. Entonces, ahí como están corriendo muy rápido, no podemos identificar qué cosa es de cada sensor. Entonces, lo que debemos hacer ahí no es un salto de línea, sino un espacio. Miren, lo que hacemos es mostrar el dato del primer sensor, hacemos un espacio, mostramos el segundo dato, hacemos un espacio y así con los 6 sensores. Cuando terminemos de mostrarlos todos, ahí recién hacemos un salto de línea y otra vez comenzamos otra vez con el loop. Mostramos el dato del primer sensor, luego el dato del segundo sensor y así. Entonces ahí ya vamos a poder diferenciarlos porque en cada fila nos va a salir los datos de cada sensor. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, para eso tenemos que agregar un poco de código acá. Tenemos que printar un espacio. ¿Cómo se printa un espacio? Así. ¿Ven? Dobles comillas y un slash invertido que se hace con al 92. Así hacen el slash invertido. Ponen una T y cierran pues con sus dos comillas. Y esto todo dentro del paréntesis del print. Y cierran y terminan con punto y coma. Entonces esto es imprimir un espacio. Hacen lo mismo entre cada uno de los datos, ¿verdad? Excepto en el último. En el último ya hacen el salto de línea. Entonces ponen print ln. Después de mostrar este dato, salta de línea. Entonces vamos a subirlo ahí y vamos a ver qué pasa. Subiendo, subido. Abrimos el monitor serie y ahora podemos ver nuestros 6 sensores en filita. Primer sensor, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, importantísimo, ¿ven? Lo que acabamos de hacer. Ahí ustedes pueden ver prácticamente cómo están sensando sus sensores. ¿Ven? Levanto ahí, casi todos se ponen a 1000. Primer sensor, tapo, se baja a 60. Segundo sensor, tapo, se baja. Tercero, voy así y ven cómo literalmente se ve cómo estoy pasando mi dedo a través de todos los sensores. ¿Ven? Luego más despacio. Primer sensor ahí, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Cómo se ve esto mismo en el plotter? Serial plotter. Para abrir el serial plotter tienen que cerrar el monitor serie y viceversa. O sea, no pueden estar los dos abiertos al mismo tiempo. Entonces, vamos acá. Otra vez. Y ven cómo se han ordenado. ¿Ven estos colores arriba? Azul, rojo, verde. Cada uno de estos es nuestros sensores. Nuestros 6 que tenemos. Y acá están las señales de cada uno de ellos.
Entonces, ¿qué pasa si paso mi dedo? Miren, puedo ver cómo se comporta la señal de cada uno de mis sensores. Esto es muy útil, según algunos ya lo conocían, y los que no, que recién están empezando, ya se imaginarán pues lo útil que es poder ver cómo se están comportando tus sensores. Si haces esto, puedes saber si alguno de tus sensores está mal, si alguno de tus sensores está fuera de rango, pero ven cómo casi todos, miren, cuando acerco toda mi mano, se mueven casi igual todos. Entonces eso quiere decir que están muy bien ubicaditos todos, están sensando muy bien y no hay ningún problema. Entonces eso es lo que tendríamos que conseguir, ¿no? Acá, a ver, miren, acá tengo una hoja blanca. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo hago eso, ¿no? Vamos a ver, es muy difícil hacerlo al aire. ¿Ven? Esos picos que ustedes ven, bueno, si lo pudiera hacer así en un plano, se vería un poco mejor. Superficie blanca, ven cómo da valores bajos. Apenas paso por mi cinta negra, bueno, ahí. ¿Ven? ¿Ven cómo se levantan las señales de los sensores? Ya, esto va a ser importante porque, como ya les había dicho, acá se ven todas las señales en separado. Pero nosotros mañana, cuando hagamos la calibración, vamos a hacer un algoritmo que nos permite juntar todas esas señales y hacerlas un solo número que nos va a decir dónde está ubicado la línea respecto de nuestra regleta. Entonces, si ya sabes dónde está la línea respecto a la regleta, ya sabes dónde está tu robot entero respecto de la línea. Entonces ahí ya empieza a ver. Ya tenemos información muy importante que lo hemos hecho con ¿cuántas líneas de código? Con solo estas líneas de código, nada más. Muy sencillo. Entonces, con eso ya podemos evaluar cómo están nuestros sensores. Lo que se viene mañana ya es un poco más complejo. Eh, no tanto, la verdad. Si no saben algo, les voy a dejar un link sobre programación en C. Casi toda es la misma. Vamos a hablar de bucles. Por ejemplo, si habrán escuchado el bucle for, el while. Sobre todo vamos a usar esos. El while y el for. Si pueden ir leyendo sobre eso ya en programación en C o en Arduino, quizá también, lean pues o vean videos sobre eso y entonces mañana ya lo van a entender perfectamente. Acá ya hemos leído los sensores. Lo que podemos hacer también, pues otras cositas básicas es enviar una señal en digital, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Vamos a comentar. Vamos a desaparecer ya todo esto. Muy fácil. Lo que hacemos es poner digital write. Abrimos nuestro paréntesis. Por ejemplo, en el TINSI, el pin 13, al igual que en el Arduino Uno, Nano y Pro Mini, hay un LED que ya está preconfigurado, soldado en su misma placa. Entonces, podemos usar ese, Digital Write. Digamos que el pin 13, ponemos una coma y ¿qué queremos que vote por el pin 13? ¿Un 1 lógico o un 0? Hay gente que suele poner high o low, ¿verdad? Así, bueno, en mayúsculas. Así low o high para referirse a ceros o unos. Yo directamente high lo considero como 1 y low como 0. Parece como más elegante. Entonces lo que estamos haciendo acá es le estamos diciendo al pin 13 que se ponga en modo alto. O sea que por ahí salga un voltaje positivo. Y al salir un voltaje positivo se va a encender el LED. Entonces lo que podemos hacer aquí es mantenerlo encendido durante, por ejemplo, perdón, esto es en minúscula, el light. Este lenguaje, por cierto, no permite que tú estés, o sea, no es lo mismo las mayúsculas que las minúsculas. Hay lenguajes que escribes mayúsculas y minúsculas da lo mismo, pero casi está separado, ¿no? Cosas en minúsculas, las mayúsculas, mayúsculas.
Ya, delay, supongamos que lo tenemos encendido durante 300 milisegundos. Milisegundos, acuérdense, siempre delay, cuando está preconfigurado, no tiene nada acá. Solo dice delay, siempre acá es milisegundos. También se puede poner acá delay microseconds y puedes poner microsegundos acá. Entonces, también ya, si ustedes le ven alguna utilidad, podríamos hacerlo. Microsegundos ya pues tendrían que poner 3 ceros más, ¿no? Comparación de los milisegundos, para hacer lo mismo, digo. Entonces, ya tenemos 300 milisegundos encendidos y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagarlo. Entonces, 13 vamos a botar entonces un 0 y ahí se va a apagar el LED. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer apagado? También vamos a darle 300 milisegundos. Y vamos a cerrar esto. 300 milisegundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este es un bucle que ya les había comentado, una vez que termina, ¿verdad? Vuelve a empezar. Es un bucle que hace una línea a la vez. Ejecuta esto, luego esto, luego esto y así. Una línea a la vez y una vez que termina todo, vuelve al principio. Y lo vuelve a ejecutar una y otra vez. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Se va a encender 300 milisegundos, se va a apagar 300 milisegundos, va a encender otra vez 300 y va a apagar y así va. Entonces, ¿qué vamos a ver? Un parpadeo. Vamos a subirlo y vamos a ver qué pasa. Ya está subido. Entonces, miren, acá se ve, apenas, pero se ve cómo está parpadeando mi LED, ¿verdad? Está, lo voy a hacer más rápido, ¿ya? O perdón, más lento. 500 milisegundos, 500 milisegundos. Le voy a dar. Vamos a ver. En este caso me parece que mi pin 13 lo tengo conectado a un buzzer, así que lo voy a hacer directamente al aire. Voy a sacar mi microcontrolador de los espadines y voy a hacer esto que estoy haciendo al aire, ¿eh? Ya. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Ahí se ve. Enciende. 500 milisegundos y se apaga. Y hace lo mismo, ¿no? Es un bucle. Y ya está. Entonces así sería como enviamos un pin digital, ¿no? Ahora lo que podemos hacer también es enviar PWM por los pines que tienen PWM, ¿verdad? ¿Eso para qué sirve? Para los motores. En este caso todavía no he soldado ningún motor. Creo que para el martes vamos a ver la sección de hacer las funciones para controlar motores. Pero ¿cómo se haría eso? Pues en vez de digital write ponemos analog write. Miren, en Arduino Uno, en Arduino Nano, en Pro Mini, el límite máximo de resolución, acuérdense de la palabra resolución, para el PWM es de 255, de 0 a 255. ¿Ya? En donde, acuérdense del duty cycle que les había comentado cuando vimos la clase de PWM, ¿se acuerdan? Vimos sobre el ciclo de trabajo y el ciclo de trabajo pues se medía pues en cuántos, ¿no? Casi podríamos decir en porcentaje. ¿Verdad? De 0 al 100%, ¿cuánto porcentaje estaba nuestro voltaje de salida?
o emulándolo digitalmente. Entonces, en este caso, cuando pongamos analog write en el pin, digamos 9, ponemos una coma, ponemos 0, ¿qué va a pasar? Nuestro motor no se va a mover porque el duty cycle ahí está casi en 0. Está en 0. O sea, va a estar apagado nuestro motor. Y nuestro máximo, o sea, nuestro 100%, va a ser 255. Entonces, cuando nosotros le metamos 255, nuestro motor va a estar corriendo a la máxima velocidad. Ahora, no todos los microcontroladores tienen la misma resolución. Mientras más bueno, más rápido sea un microcontrolador, tiende a tener más resolución. O sea, puedes hacer los pasitos, ¿verdad? Acá solo te deja hacer 1 entre 255 los pasitos que puede dar. Pero hay microcontroladores que llegan a mucho más pasos. O sea, pasos tienen más resolución. Es prácticamente como la resolución de una pantalla, ¿no? Si tienes, si los píxeles son más pequeñitos, entonces es como que más suave la transición entre estar parado y tener la máxima velocidad. En este caso, tienes 255 opciones, o sea, es casi imperceptible, pues, todo el rango. Si tuviéramos, por ejemplo, una resolución de 5, eso quiere decir que solo tendríamos 5 velocidades para elegir. En este caso tenemos 255 velocidades para elegir entre estar parado y la máxima velocidad. Entonces hay muchísimo. Pero como les digo, en los microcontroladores de más altas prestaciones puedes encontrar resoluciones de 12 bits, 15 bits. Por ejemplo, Teensy 4.0 en PWM. Disculpen que siempre hable del Teensy, pero es el que estoy usando y estoy más empapado ahorita en este. Por ejemplo, acá les dice, este puede llegar hasta 15 bits de resolución. O sea, puede tener cuantos de entre 0 a 32.757. O sea, tienes 32.757 velocidades que puedes elegir de entre estar parado y ir a la máxima velocidad. O sea, tiene muy buena resolución. Pero en este caso, como son robots bastante básicos, 255 nos basta y nos sobra. Consideren que 255 velocidades es más que ir, por ejemplo, de 1% en 1%, ¿verdad? Literalmente, si lo hacemos en la calculadora, el porcentaje que iríamos subiendo al ir eligiendo cada uno de estos números hasta el 255 sería 100% entre 255. ¿Cuánto nos da? Tenemos una resolución de 0.39% para ir subiendo de poquitos. Entonces, muy buena resolución, no necesitamos más. Si tenemos más, la usamos, no hay problema. No hay ningún tipo de conveniente. Entonces, ese sería lo básico. Ya, ¿alguna preguntita que quieran para mañana? Porque ya mañana empezamos a hacer ya el código que vamos a subir para nuestro velocista. De los códigos. Vamos a hacerlo por bloques, ¿no? Primero vamos a hablar de los sensores, sobre las funciones que vamos a hacer para la calibración, que va a ser nuestra propia función. Tengo un video, seguro alguno lo ha visto por ahí, de casualidad algún día, sobre la posición de un robot. Está por YouTube. Entonces, más o menos les voy a desplegar todo lo que he dicho de forma más amplia en ese video, para que entiendan cómo se encuentra el número de la posición a través de pues, todos los sensores que tengamos, de 6 sensores hasta 16 sensores, que prácticamente es lo mismo. Lo mismo vamos a tener que hacer. Entonces, mañana vamos a ver si tienen alguna pregunta antes de Sí, terminar. mi pregunta era justamente en esta plaquita que pude conseguir, en esta regleta QTR8A, hay un pin que dice IR, el Ya, VCC y el GND. Sí, no, el pin IR que pusiste, tú eres el que mandó la foto, ¿verdad? El que los dos, ajá, habían dos que exacto. no le funcionaban, dos QR. Exacto, ajá. Ya,
Es lo mismo que el LED. O sea, el IR es lo mismo que el LED de Pololu. O sea, te permite apagar o encender tus infrarrojos. Mm, Nada sí, más porque eso. justamente esos dos que no prendían, los he Ya, estado como presionando y botan una lucecita poco tenue. Lo claro. demás Ya ves. sí es bastante... Te decía exactamente eso. Que a veces se le despegan una de las patitas y ya no funciona. Generalmente, como te puse en el chat, es solo uno. O sea, solo uno es el que se ha malogrado, muy seguramente. Pero como están conectados los dos con la misma resistencia, si se malogra uno, se malogra el otro, pues, ¿no? Entonces, Ahora, el detalle está que justamente ahorita los tengo aquí, como están con los dupos, no están soldados, por rato como que capta y luego como que si se desconectara, porque claro, está sí, es transmitiendo. literalmente una patita se ha desconectado del pequeño cristal infrarrojo que tiene adentro. Y eso ya no se arregla, pues eso tienes que cambiarlo. En AliExpress Ya. podrías conseguir sensores. Quizá otra regleta o de frente comprar otros QR113. Ya, Eso, al momento que lo subo el programa está leyendo, pero después de un momento como que deja de claro, la transmitir temperatura, los datos y claro, ya no lee datos ajá, es que la de temperatura también, ninguno. claro, la temperatura también afecta. Imagina que lo tienes ahí un rato, se empiezan a dilatar ahí los componentes, ¡plac! Se desconecta. Eso es típico, Mm, típico de cuando ya una patita se le ha desconectado al cuarzo y apenas choca, por ahí vuelve a funcionar, pero luego se dilatan los componentes, pues, se despega y ya no funciona y así va a estar, no va a tener arreglo. Intenta pues con el cautín, pues intentar como hacerle como presión, algo así, para que se quede presionado y quizá ahí pueda funcionar o quizá no, pero ya de por sí ese sensor ya no sirve, pues uno de ellos. no, me refería a toda la regleta. El programa corre, pero luego cuando lo tengo en mano un buen rato, como que ya no transmite ya. Ah, eso es raro. Mm, Eh, Evalúa tu IR, quizá verifica si dejan de emitir luz. no, siguen emitiendo luz, ¿Sigue emitiendo luz? pero sí, pero en la placa ya no aparece, parpadea el TX, ya no parpadea. Lo único que hago es volverlo a desconectar la placa y volverlo a conectar a la laptop y ahí nuevamente comienza a transmitir los 8 sensores, pues, ¿no? Ya, ¿y usaste un regulador externo? No, no he usado un regulador. Ya, usa un regulador externo, quizá por ahí se está consumiendo demasiada corriente. No creo que sea eso, Mm, pero no está de más probar, ¿no? Es raro lo que te pasa. Te has comprado una regleta que, como es china, venía un poco fallada, creo. mm, Mm. Ya, pues, pero se puede arreglar, sí tiene solución, porque como ya vimos el esquema es bastante sencillo, no tiene muchas cosas, no tiene microcontroladores esa regleta, así que no tendría por qué dar errores muy difíciles, ¿no? sí, lo curioso es que algunos datos se disparan a 1023 estando en el aire. Claro. Mira, yo te he mostrado ahorita cómo me han salido a mí, así es como deberían salirles a todos, pues, ¿no? Es muy, como que muy progresivo y acá, ahí te lo he mostrado, pero si el tuyo salta, ahí hay algo malo en esa tarjeta. Eh, Ujú. no sé si los han soldado mal o qué ha pasado ahí, que hay algo malo. Por ejemplo, acá muestro otra vez para que tengas la referencia y hazlo así, ni uses la, este, la librería QTR, simplemente con No, eso sí, ahí sí, lo estuve haciendo y lo lee los valores, pero salta, pues, ¿no? Sobre todo los últimos. Los claro. últimos sí llegan a valores bastante altos y se quedan, al menos en 1019 se quedan. Los primeros sí, están en 0,65 cuando le pongo el dedo, va subiendo a 1019 por ahí, cuando está en blanco baja 50, 60. Mm, no, eso habría que ver, amigo, que parece que está mala
La regleta. ¿Has seguido con... ¿Tienes multitester? Sí, ¿Has seguido tú los pines? sí, Quizá normal. por ahí hay algún condensador que cuando se energiza se está así poniendo en corto o algo así. Puede estar. No, lo único que empezaron a calentar un poco eran las resistencias de la mano de los que estaban mal. Ah, mira, ¿sabes qué? Desuéldalas mejor. O quítale la resistencia para que anules esas. Quizás están interfiriendo esas dos Ya. en la corriente de las demás. Eso podrías hacer. Quizá por ahí ha venido Dale. una muy fallada y quizás haciendo corto interno o algo así. Es raro, Ujú. muy raro, pero puede estar pasando. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Para mañana vamos a ver, como le dije, lo de nuestra propia forma de calibrar. Les digo, tengo un video, si ustedes gustan lo ven. Yo les voy a extender mañana. Eh, a ver, lo voy a buscar en YouTube. Está con mi nombre seguramente. A ver, ¿cómo entender la posición? Sí, mal. Seguidor de línea. Ya, ¿cómo mejorar un robot seguidor de línea? Entender la posición. Bueno, este video, miren, lo hice hace 5 años ya y tuvo muy buena aceptación. Las personas que lo siguieron, eh, pues no les dio ningún problema, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, por ahí háganla si tienen tiempo, para que más o menos entiendan lo que... ahí pueden ver los comentarios como tuvo muy buena aceptación el video, porque la verdad es bastante sencillo de entender y ya sabes pues lo que hay detrás del código de la librería Qtr, ¿no? Es algo que estás haciendo tú y que ya sabes cómo funciona. Y la verdad que no es nada pues complicado, es bastante sencillito de entender. En este video les mostraré Ya, algunos entonces conceptos más. ahí lo ven si ustedes quieren. Entonces, ya damos por finalizada la sesión de hoy, nos vemos mañana y que tengan muy buenas noches, muchachos. Hasta mañana. ¿Listo? Bueno, sí, sí. Buenas noches.